Desde antes de llegar a este mundo, tu alma ya había trazado un acuerdo silencioso. Ese vínculo profundo con tu madre no fue un accidente. Fue parte esencial del camino que viniste a recorrer. Aunque hoy ciertos recuerdos te duelan, cada momento difícil, cada ausencia, cada palabra no dicha, cumplió una función específica: ayudarte a despertar. Detrás de las heridas más profundas suele esconderse una lección necesaria para la evolución interior. Tu madre no fue una enemiga, sino un canal a través del cual tu alma eligió experimentar. No estás aquí como víctima de lo vivido, sino como quien vino a transformar ese dolor en conciencia. Aunque tu infancia haya estado marcada por carencias, juicios o abandono, nada de eso ocurrió al azar. Todo formó parte de un plan más amplio, diseñado con propósito y sabiduría. Si tienes el valor de mirar más allá del sufrimiento, descubrirás que incluso la relación más compleja puede convertirse en la llave hacia tu liberación interior. Este vínculo, por más intenso o desafiante que haya sido, puede ser el punto de partida hacia tu crecimiento más auténtico. Lo que estás a punto de recordar sobre tu madre, tu alma y el pacto que las unió antes de nacer, podría cambiar por completo la forma en que percibes tu historia. Comprender que fue tu alma la que eligió a esa madre, incluso si hubo dolor, no es fácil. Pero esta visión está respaldada por antiguas tradiciones espirituales como el budismo, el hinduismo y enseñanzas contemporáneas que coinciden en una verdad esencial. Antes de nacer, cada uno de nosotros elige conscientemente las circunstancias necesarias para su evolución. Eso incluye tu cuerpo, tu entorno y también a tus padres. Esta elección no se hizo desde el ego, sino desde una conciencia elevada, donde no hay miedo ni juicio, solo el deseo profundo de sanar, aprender y evolucionar. Entonces, ¿por qué alguien elegiría nacer con una madre que fue distante, exigente o incluso dolorosa? Porque tu propósito no era repetir lo fácil, sino desafiar lo que otros no se atrevieron a enfrentar. Viniste a romper ciclos, a liberar cadenas de abandono, exigencia o dolor. Viniste a hacer algo distinto. Desde esa perspectiva más amplia, tu madre no fue un obstáculo, sino un reflejo de aquello que necesitaba ser transformado. Fue una presencia simbólica y poderosa, encargada de mostrarte, desde sus propias limitaciones, el camino hacia tu propia sanación. Esto no significa que lo que viviste careciera de dolor o que haya sido justo. No se trata de justificar el daño sufrido, sino de abordarlo desde una perspectiva más profunda y consciente. El alma no escoge el sufrimiento como un castigo, sino porque en él se esconden mensajes y códigos que facilitan el despertar interior. Al elegir a tu madre, ya eras consciente de que su manera de amar no sería perfecta, pero también sabías que esa imperfección te abriría la puerta a un amor más grande, el amor incondicional hacia ti mismo. Nadie nos confronta tan intensamente como una madre, pues desde el primer instante representa para nosotros un símbolo de seguridad, pertenencia y afecto. Cuando esa base se fractura, se genera una herida profunda que puede tomar años o incluso décadas en comprenderse. Sin embargo, esa herida no es un límite, sino una entrada a un entendimiento espiritual mucho más vasto. No se trata de perdonar con la mente, sino de liberarse desde el alma. Por eso, este mensaje no busca culpar ni disfrazar el sufrimiento vivido, sino invitarte a observar tu historia desde un lugar diferente. No desde la inocencia dañada del niño o la niña, sino desde la sabiduría del alma, que escogió crecer a través de esa experiencia. Y es en ese cambio de mirada donde empiezan las transformaciones profundas. Comprender que todo lo que ocurrió tiene un propósito, aunque haya dolido, te permite convertir esa historia de víctima en un relato de poder y aprendizaje. La relación con la madre es uno de los lazos más significativos y desafiantes que enfrentamos en la vida. Si estás leyendo esto, probablemente no sea casualidad. Tal vez sientes que hay asuntos sin resolver, emociones atrapadas o preguntas sin respuesta. Te invito a quedarte, porque lo que sigue no solo tocará tu historia personal,
sino que hablará directamente a esa parte de ti que siempre supo la verdad, pero necesitaba recordarla. Sanar el vínculo con la madre no siempre implica reconciliarse. A veces significa comprender, agradecer y soltar en silencio. Y ese acto también es una forma profunda de amor. El alma, antes de encarnarse, ya tiene claridad sobre su camino. No sobre los detalles concretos, sino sobre las lecciones que debe integrar para avanzar en su evolución. En ese estado consciente previo al nacimiento, que algunas tradiciones espirituales llaman el bardo, el alma contempla con amplitud su karma, sus aprendizajes pendientes, los patrones heredados y los nudos emocionales que aún necesita desatar. Desde esa perspectiva, las elecciones no se hacen desde el ego humano, sino desde una sabiduría profunda que comprende que el crecimiento muchas veces surge no del placer, sino del contraste, del dolor y de las dificultades que nos impulsan a despertar. Así, la vida que escoges no es un conjunto de experiencias cómodas, sino un mapa espiritual que te guía hacia los vínculos, ambientes y retos que moldearán tu alma. Entre esas decisiones fundamentales está la elección de tu madre. No fue por su dulzura, su sonrisa o su voz amable, sino por lo que ese vínculo representaba para tu evolución interior. La elección de tu madre no se basa en detalles superficiales, sino en la energía profunda que ella aporta, la carga emocional, el linaje y el tipo de amor o rechazo que se convierten en el punto exacto de tensión que necesitas para evolucionar. La eliges porque en ella ves un reflejo de partes tuyas que aún requieren sanación, y también porque, de alguna forma, ella necesita de ti para su propio crecimiento. Aunque las relaciones entre madre e hijo o hija muchas veces no sean fáciles, armoniosas o dulces, en el plano del alma esto es menos importante que la fuerza transformadora que ese vínculo puede activar. Tu madre fue el canal que te trajo a este mundo, pero también uno de los espejos más intensos que enfrentarás a lo largo de tu vida. Su influencia, incluso antes de que tengas recuerdos conscientes, marca una energía y una frecuencia emocional que forman la base sobre la que construirás tus relaciones, tu identidad y tu autoestima. Por eso, en diversas enseñanzas budistas, la madre trasciende su papel biológico y se entiende como un símbolo profundo. Ella encarna el apego y el deseo, la raíz de aquello que nos resulta más difícil soltar, pero también representa la compasión, el origen y la interdependencia. Su figura es ambivalente, llena de dualidades, contradicciones, heridas y belleza, muy similar a la vida misma. Precisamente por esa complejidad, tu alma la eligió, porque su energía contenía los elementos exactos para que pudieras aprender aquello que no habrías podido en ningún otro contexto. Quizá necesitabas aprender a establecer límites, a perdonar lo que parecía imposible, o a romper ciclos de abuso y atravesar el dolor del abandono. Tal vez tu misión era recordar que no estás sola. Cualquiera que haya sido la razón, lo crucial es entender que esta elección no fue azarosa ni un castigo, sino un acto lleno de un propósito espiritual profundo. Si estás aquí leyendo esto, probablemente hay en ti una parte que siempre lo supo, que intuyó que más allá del dolor o la ira, esa historia contenía algo más, algo que la lógica no alcanza a explicar, pero que tu alma no deja de tratar de recordarte. Es posible que hasta ahora hayas vivido esa relación desde el resentimiento o con una herida aún abierta. Y está bien, porque esa también es una etapa del proceso. Pero hoy tienes la posibilidad de mirar la historia desde una nueva perspectiva. No desde lo que te faltó, sino desde lo que llegaste a recuperar a través de ella. Cada madre simboliza algo que tu alma vino a dominar. El desapego, el perdón, la autoestima, la confianza, la compasión. A veces todo eso junto. No importa si tu madre está presente o si ya no está, si tienes contacto con ella o no. Lo que verdaderamente importa es que esa historia sigue viva en ti y que tu alma. En este momento tienes la posibilidad de resignificar tu historia, no para borrar lo vivido, sino para liberarte del peso que aún cargas. En la filosofía budista tibetana
Hay una enseñanza profunda que afirma que el origen del sufrimiento reside en el apego y que la madre es el primer vínculo que nos introduce a esa experiencia. Esta idea no pretende ser una condena, sino una guía, una invitación a descubrir una salida al dolor emocional. Si tu alma eligió a esa madre, también aceptó la oportunidad de transformar ese vínculo. Sanar no implica necesariamente una reconciliación física o un reencuentro tangible. A veces, basta con comprender que detrás de esa relación existe un propósito más grande, uno que hoy está en tus manos continuar. La historia con tu madre no es una barrera, sino un portal de iniciación profunda, una de las más potentes que tu alma pudo haber escogido. La figura materna no solo representa el inicio de la vida, sino también el primer reflejo de lo que somos. Con frecuencia, sin intención consciente, las madres nos muestran aspectos esenciales que vinimos a transformar. En el camino espiritual, se dice que todas las personas con las que nos cruzamos actúan como espejos, pero la madre es, sin duda, el más nítido y poderoso. A través de su energía, sus gestos, su manera de expresar amor o de guardarlo en silencio, se configuran los primeros moldes que influirán en nuestra identidad. Todo esto ocurre incluso antes de que tengamos memoria, en una etapa donde los gestos más sutiles, una caricia, una mirada evitada, el consuelo o su ausencia, dejan huellas profundas que van más allá de las palabras. Esos mensajes emocionales se inscriben en nuestra energía, en el cuerpo y en la forma en la que aprendemos a vincularnos con nosotros mismos y con el entorno. Aunque hayas crecido y el tiempo haya pasado, muchas heridas de la infancia pueden permanecer activas, porque el alma no percibe el tiempo de la misma manera que la mente. Para el alma, lo que ocurrió no está en el pasado. Sigue presente en cada emoción automática, en cada temor, en cada comportamiento repetido de forma inconsciente, y es allí donde la madre, incluso con la distancia de los años, continúa siendo ese espejo fundamental que revela lo que aún está listo para ser sanado. Si tuviste una madre que te señalaba constantemente, es probable que hoy tú mismo seas quien más se critica. Si su ausencia marcó tu infancia, puede que vivas con un temor persistente a que te abandonen. Si fue excesivamente protectora, tal vez creciste con la sensación de que no tenías espacio para ser tú mismo. Y si dependía emocionalmente de ti, es posible que hayas cargado con culpas que jamás te correspondieron. Pero más allá de cada una de estas experiencias, su energía no solo expresaba su propio dolor, también resonaba con las heridas que ya venían inscritas en ti desde mucho antes de nacer. No llegaste al mundo en blanco. Tu alma traía consigo una carga de experiencias, lecciones no concluidas y recuerdos que atraviesan el tiempo. Y en medio de todo eso, tu madre fue el personaje perfecto para activar esas memorias ocultas, para tocar esos puntos sensibles y volverlos conscientes. No fue un castigo, fue un espejo. El dolor que surgió de esa relación no siempre estuvo ahí para destruirte, muchas veces apareció para ayudarte a ver lo que necesitabas sanar. Aceptar que alguien a quien anhelabas amar sin condiciones haya sido el reflejo de tus partes más vulnerables puede resultar devastador. Pero esa aceptación, cuando llega desde un lugar profundo, puede dar paso a una nueva claridad. Comprender que tu madre te mostró exactamente lo que necesitabas ver para liberarte, no se trata de justificarla ni de idealizar su figura. Se trata de abrirte a una interpretación más amplia, una que nazca desde el alma y no desde el resentimiento. Preguntarte qué aspectos de ti despertaban con su presencia, con su forma de hablar, con su modo de amar o de retener el amor, puede comenzar a sanar desde dentro. Cuando esas preguntas se hacen con sinceridad espiritual y no desde la necesidad del ego, algo se acomoda. Las historias difíciles dejan de ser una carga y se convierten en portales hacia una transformación profunda. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría que surge al atravesarla. Ya no repites el pasado, lo superas, y en ese acto consciente, estás realizando uno de los movimientos más poderosos que un ser humano puede hacer en su camino espiritual. Ver a tu madre como un espejo
te permite descubrir que aquello que más te dolió no vino para destruirte, sino para revelarte tus bloqueos, tus apegos, tus límites y finalmente, tu luz. Ese reflejo te desafía a poner límites con compasión, a revisar tu necesidad de aprobación, a explorar tu autonomía, tu forma de amar y de dejarte amar, y sobre todo, tu conexión con la idea de merecer. Nada de eso es casual. El alma no. Escoge lecciones fáciles. Escoge las que tienen el poder de cambiarte de verdad. Por eso, aunque la relación con tu madre haya sido dolorosa, o incluso haya parecido imposible, no estás condenado a repetir su reflejo eternamente. Puedes redirigir la forma en que lo interpretas. Puedes mirarte a través de ese espejo sin seguir sangrando. Puedes empezar a distinguir con claridad quién eres tú y quién no. Ese es el poder oculto en este lazo, una herramienta de transformación que va mucho más allá de las heridas familiares o las explicaciones psicológicas. Es un portal espiritual, una oportunidad única de conocerte a través de quien más te marcó. Y es justamente en ese reconocimiento donde empieza la verdadera sanación. Algunas heridas no se explican con palabras, no se desvanecen con el tiempo, ni se alivian con distancia. Son dolores que nacen en lo profundo, que se aferran a lugares invisibles del alma. Y cuando ese dolor tiene su origen en la conexión con la madre, su peso adquiere otra dimensión. No es solo un recuerdo, es una vibración que toca partes de ti que quizás no sabías que aún estaban abiertas. Lo que ocurre en el alma no es fruto del azar. En muchas corrientes espirituales, esto se conoce como una herida kármica. Pero es importante comprender que el karma no es un castigo ni una penitencia impuesta por errores del pasado. No se trata de pagar con dolor por lo que no se resolvió. El verdadero significado del karma es acción, y más aún, la repercusión espiritual de experiencias que quedaron inconclusas. Cuando algo no fue comprendido, perdonado o trascendido en vidas anteriores, el alma no lo olvida. Al encarnar de nuevo busca las circunstancias exactas que le permitan enfrentar, sentir y liberar esa energía. Por eso, muchas veces elegimos almas con las que ya compartimos historias en otras existencias, y es muy común que la figura materna sea parte de ese acuerdo profundo. Puede que en otra vida haya sido tú quien cuidó de ella, o que entre ambas haya existido una separación dolorosa, traiciones, silencios, o un amor que nunca terminó de manifestarse. Esa historia inconclusa regresa, pero no para que el sufrimiento se repita, sino para darte la oportunidad de transformarlo. Esta vez, desde una conciencia más madura, más despierta. Sin embargo, esa transformación no ocurre por sí sola. La herida kármica, cuando no se reconoce, se vive como una injusticia inexplicable, como una herida invisible que nadie más parece notar, pero que te acompaña desde siempre. Muchas personas se quedan atrapadas en esa sensación de haber sido marcadas por una madre demasiado rígida, distante, herida o emocionalmente ausente. Piensan que esa experiencia fue una condena, una especie de destino inmodificable, pero en realidad nada tiene tanto poder sobre ti como lo que aún no has comprendido desde el alma. La huella kármica puede manifestarse de distintas maneras. Relaciones tensas, madres controladoras, frías, impredecibles, o que simplemente no estuvieron disponibles emocionalmente. Pero lo esencial no es el tipo de vínculo, sino lo que ese vínculo despertó en ti. Tal vez creciste sintiendo que no eras suficiente, que tenías que esforzarte para merecer amor, que mostrarte vulnerable era peligroso, o que tu voz no tenía valor. Esas sensaciones no surgieron al azar. Fueron activadas para que pudieras ver claramente lo que tu alma necesitaba liberar. Porque la verdadera sanación no ocurre en los libros ni en la teoría. Ocurre cuando algo te duele tanto que ya no puedes ignorarlo. Y justo ahí, en medio del dolor, tienes una elección: repetir la historia o transformarla. Transformarla no significa confrontar a tu madre ni esperar que ella cambie. Significa mirar hacia adentro, reconocer dónde sigue latiendo esa herida
y comenzar a sanarla con una compasión que quizás nunca aprendiste. Y ahí es donde ocurre la paradoja más profunda. Esa madre que no supo darte lo que necesitabas, te ofreció algo aún más valioso, la posibilidad de aprender a dártelo tú mismo. Este proceso requiere coraje, paciencia y madurez espiritual, pero una vez que lo inicias, algo dentro de ti se reordena. La herida deja de ser un abismo y se transforma en un canal de luz, en un espacio sagrado por el que entra la conciencia. Dejas de necesitar la validación materna porque comienzas a validarte tú. Ya no buscas que te ame a su manera porque eliges amarte a la tuya, y cuando eso sucede, el dolor que parecía ancestral se convierte en medicina. Sanar el karma no significa borrarlo ni negarlo, sino integrarlo, abrazarlo y romper el ciclo. Y al hacerlo, no solo te liberas tú, también liberas a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Esa es la verdadera sanación espiritual. La herida kármica con la madre quizás no comenzó contigo, pero sí puede terminar en ti. Sanar sin culpa es posible. La sanación genuina no siempre requiere reconciliaciones externas. A veces, el mayor acto de amor hacia uno mismo es cerrar ciclos en silencio, dentro del corazón. Nos han enseñado que sanar ese lazo tan intenso con la madre debería venir acompañado de abrazos, de conversaciones largamente postergadas o de disculpas que quizás nunca lleguen. Pero esa idea puede convertirse en una trampa, porque sanar de verdad no significa transformar a la otra persona. Sanar es dejar de arrastrar el eco de lo que no pasó, es soltar las palabras que no se dijeron, los gestos que no se dieron, el amor que se esperó y nunca llegó. Es mirar esa herida con compasión y decir, sí, dolió, pero ya no quiero que ese dolor gobierne mi presente. Y sobre todo, es sanar sin cargar con culpa. Muchas personas enfrentan no solo la herida de una relación materna difícil, sino también la culpa de no haber sabido repararla, de haberse alejado, de haber puesto límites, de no sentir ese amor que se supone que deberías sentir por una madre. Pero, ¿y si tomar distancia también fuera una forma de amar? ¿Y si proteger tu paz, aunque incomode, fuera un acto de fidelidad hacia tu alma? La culpa nace cuando creemos que hay una única forma correcta de amar, una única forma de ser hija o hijo. Pero el alma no funciona con moldes. El alma entiende que cada historia tiene su propio lenguaje, su propio ritmo, su propio desenlace. A veces, sanar no es unir lo que se rompió, sino aceptar que no se va a recomponer como esperabas. Cerrar el ciclo no significa negar lo vivido. Significa comprender que tu madre fue como fue por sus propias heridas, por sus propias sombras, por sus propios dolores, no para justificar su actuar, sino para liberarte del peso de intentar entenderla todo el tiempo. Hay personas que no cambian, y está bien, porque tu propósito en esta vida no es cambiarlas, es recordar quién eres, a pesar de todo lo que dolió, y desde ahí recuperar tu poder. Ese es el verdadero camino espiritual, no el que te lleva a un ideal perfecto, sino el que te reconcilia con la verdad. Puedes mirarte con la ternura que siempre buscaste en sus ojos. Puedes llorar lo que no fue, sin dejar de honrar lo que sí fue, el canal por el cual llegaste a este mundo. Porque aunque no haya habido amor como lo soñaste, hubo un puente, una conexión, un acuerdo sagrado que tu alma eligió antes de nacer. Y al reconocer eso, algo profundo cambia. Ya no miras a tu madre con enojo, sino con una calma que nace del entendimiento. Ya no estás esperando que ella repare el daño, porque tú has comenzado a reconstruirte desde adentro. Cada emoción que antes te desbordaba, hoy empieza a convertirse en conciencia. Cada vez que eliges cuidarte, pones fin a una historia ancestral que no comenzó contigo, pero que tú has tenido el coraje de cerrar. Llegar hasta este punto no ha sido sencillo, no solo porque has escuchado un mensaje largo, sino porque este viaje ha tocado capas muy profundas de tu historia personal, de tu alma, de esa herida antigua que tal vez ni sabías que seguía abierta. Tal vez por primera vez viste a tu madre desde otra perspectiva. Tal vez por primera vez te viste a ti mismo con ternura.
Y eso por sí solo ya es un acto de sanación. Porque cuando decides mirar el vínculo con tu madre desde el alma, sin juicio ni exigencias, algo empieza a transformarse. Recuerdas que no viniste a esta vida para quedarte atrapado en lo que fue, sino para darle un nuevo sentido. Y no estás solo. Millones de almas, en este mismo momento, están transitando procesos similares, cerrando ciclos, desarmando lealtades, familiares invisibles curando heridas heredadas, en silencio. Lo más hermoso es que no necesitas que nadie cambie para sanar. Ya no necesitas que esa madre te abrace, te reconozca o te pida perdón, porque dejaste de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro de ti. Hoy, quizás por primera vez, entendiste que tu historia tenía un propósito, que tu dolor venía de raíces más profundas y que tú tienes el poder de dejar de repetirlo. La madre fue el punto de partida, pero tu destino lo eliges tú, con cada acto de conciencia, con cada límite que estableces, con cada palabra de amor que te das en silencio. Si aún duele, está bien. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender a caminar con el corazón abierto, sabiendo que cada paso es un paso hacia ti. Has hecho un trabajo inmenso simplemente por permitirte sentir esto, por escuchar, por quedarte hasta el final. Aunque el mundo no lo note, aunque nadie lo aplauda, tú lo sabes. Algo cambió dentro de ti. Y eso basta. Porque al final, lo que tu alma necesita no es que todo haya sido perfecto, sino que tú te atrevas a vivir en paz con lo que fue. Y desde ahí comenzar a escribir una nueva historia, la tuya. Si llegaste hasta aquí, tómate un momento para reconocerte. No todos se atreven a mirar hacia adentro. No todos están listos para cuestionar su historia, para tocar con verdad ese lazo tan profundo y a veces tan doloroso con la madre. Pero tú lo hiciste, y eso ya es un acto de amor, de madurez espiritual, de verdadera libertad. Si algo de lo que has sentido hoy resonó contigo, si algo se movió en tu interior, te invito a compartirlo. Tal vez tus palabras puedan acompañar a alguien más en este mismo camino. Y si este contenido te dio claridad, alivio o luz, considera quedarte. Aquí encontrarás más reflexiones como esta, creadas para almas sensibles, conscientes y en búsqueda de sentido. Activa la campanita si deseas recibir lo que viene, porque los próximos mensajes también pueden ayudarte a comprender otras piezas de tu viaje espiritual. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir, por escuchar, por mirar hacia adentro. Te espero en el próximo video, con la misma intención: acompañar el despertar de tu alma.